Características clínicas y neuropsicológicas del trauma cráneoencefálico. Presentado por Sara Gabriela Cardona Triana y Helen Lucía Díaz Loaiza. Los traumatismos de cráneo o cráneoencefálicos son lesiones físicas producidas por una fuerza externa sobre el tejido cerebral que alteran de forma temporal o permanente la función cerebral. Como consecuencia, hay una disminución o deficiencia del nivel de conciencia y alteraciones en las habilidades cognitivas, físicas y emocionales del sujeto. Entre las causas de este traumatismo se incluyen los accidentes automovilísticos y otras causas relacionadas con los medios de transporte, como lo son los accidentes en bicicleta o colisiones con peatones. También se incluyen los asaltos, las actividades deportivas y las caídas, especialmente en adultos mayores y niños pequeños. La mayoría de los pacientes con un traumatismo pierden el conocimiento, en general segundos o minutos. Cuando las lesiones son menores, algunos solo sufren confusión o amnesia, que suele ser retrógrada y resulta en la pérdida de memoria de un periodo de entre segundos y unas pocas horas antes de la lesión. La duración de la pérdida de la conciencia y su gravedad son proporcionales a la gravedad de la lesión. Los niños pueden volverse irritables. Algunos enfermos sufren convulsiones a menudo en la primera hora o durante el primer día. Los pacientes pueden estar totalmente despiertos y alertas o mostrar cierto grado de alteración de la conciencia que van desde una leve confusión al estupor, que es un estado de inconsciencia parcial caracterizado porque la actividad de las funciones mentales y físicas y de la capacidad de respuesta a los estímulos disminuye, y el coma. El aumento de la presión intracraneal a veces provoca vómitos, hipertensión y depresión respiratorias. La función del nervio facial puede deteriorarse inmediatamente o después de varios días. Algunos pacientes que tienen un hematoma epidural pierden la conciencia, luego tienen un intervalo transitorio de lucidez y después un deterioro neurológico gradual. Esto es acompañado de una cefalia creciente y la disminución del nivel de conciencia. Por otro lado, los pacientes con un hematoma subdural suele causarles la pérdida inmediata de la conciencia, acompañado también de un déficit neurológico focal como es la hemiparesia, que se refiere a la disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que afecta un brazo o una pierna del mismo lado del cuerpo, una disminución progresiva de la conciencia o ambas. Las respiraciones suelen ser lentas e irregulares. Los hematomas subdurales crónicos suelen manifestarse con cefalias diurnas que se intensifican, mareos o confusión, que puede confundirse con una demencia en fase precoz, u otras deficiencias neurológicas focales y convulsiones. La fractura del cráneo puede ocasionar la pérdida del líquido cefalorraquídeo por la nariz o el oído, sangre detrás de la membrana timpánica o en el conducto auditivo externo si la membrana timpánica se ha roto, equimosis detrás del oído o en el área periorbitaria, conocido como los ojos de mapache, la pérdida del sentido del olfato y del oído. Los síntomas a largo plazo puede que la amnesia persista y también puede ser retrógrada o anterógrada. El síndrome de posconmoción puede observarse tras una conmoción grave. Incluye cefalias persistentes, vértigo, cansancio, dificultad para concentrarse, amnesia variable, depresión, apatía y ansiedad. También acompañado de cambios del comportamiento, la habilidad emocional, trastornos del sueño y puede que la función intelectual disminuya. Un porcentaje pequeño de pacientes aparecen con convulsiones tardías, mayores a 7 días después del traumatismo, pero incluso pueden ser semanas o años después. También se producen alteraciones motoras como lo son los trastornos en la marcha o el equilibrio, la ataxia y las pérdidas sensitivas. Tras un traumatismo cráneoencefálico que destruye las funciones cognitivas del prosencéfalo sin afectar el tronco encefálico, puede producir un estado vegetativo persistente. No está la capacidad de mantener una actividad mental consciente, aunque los reflejos autónomos y motores y los ciclos normales de vigilia del sueño están conservados. Crónicos suelen manifestarse con cefalias diurnas que se intensifican, mareos o confusión, que puede confundirse con una demencia en fase precoz, u otras deficiencias neurológicas focales y convulsiones.
La fractura del cráneo puede ocasionar la pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz o el oído, sangre detrás de la membrana timpánica o en el conducto auditivo externo si la membrana timpánica se ha roto, equimosis detrás del oído o en el área periorbitaria, conocido como los ojos de mapache, la pérdida del sentido del olfato y del oído. Los síntomas a largo plazo puede que la amnesia persista y también puede ser retrógrada o anterógrada. El síndrome de posconmoción puede observarse tras una conmoción grave. Incluye cefalias persistentes, vértigo, cansancio, dificultad para concentrarse, amnesia variable, depresión, apatía y ansiedad. También acompañado de cambios del comportamiento, la habilidad emocional, trastornos del sueño y puede que la función intelectual disminuya. Un porcentaje pequeño de pacientes aparecen con convulsiones tardías, mayores a 7 días después del traumatismo, pero incluso pueden ser semanas o años después. También se producen alteraciones motoras como lo son los trastornos en la marcha o el equilibrio, la ataxia y las pérdidas sensitivas. Tras un traumatismo cráneoencefálico que destruye las funciones cognitivas del prosencéfalo sin afectar el tronco encefálico, puede producir un estado vegetativo persistente. No está la capacidad de mantener una actividad mental consciente, aunque los reflejos autónomos y motores y los ciclos normales de vigilia del sueño están conservados. Las alteraciones psiquiátricas y cognitivas probablemente constituyen los problemas de salud más difíciles a la hora de reintegrar a los pacientes luego del trauma craneoencefálico. Las consecuencias neuropsicológicas del trauma craneoencefálico son psicosociales y de personalidad, generando alteraciones. Las complicaciones más frecuentes son depresión, acompañado de secuelas motoras y cognitivas asociadas al trauma, siendo la discapacidad psicosocial la más relevante en los pacientes y los síntomas típicos cognitivos y emocionales de esta alteración. Relacionado con este se encuentra el lóbulo cerebral izquierdo, principalmente los ganglios basales y la corteza prefrontal dorsolateral.